Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a orar para dar inicio en esta mañana del pasaje que tenemos, que ustedes pueden ver que está en 2 de Pedro capítulo 1. Oremos. Padre amado, definitivamente no hay otro Dios. Tú eres el único, el Creador, el Redentor, sustentador de todo, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios capaz de hacer todo lo que deseas cumplir. En esta mañana pedimos que tu Espíritu nos esté orientando para darnos claridad sobre lo que dice tu palabra, para entender tus provisiones específicamente para nuestras vidas. Gracias te damos por la manera como nos vas a guiar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la vida cristiana? ¿Implica practicar una religión? Por ejemplo, asistir a la celebración cuando sea posible y participar en algunas actividades cristianas. El énfasis que encontramos en la Biblia está en nuestro carácter y nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo. No enfatiza la palabra de Dios la práctica de una religión, no es su énfasis. Dios criticó fuertemente a Israel en muchas ocasiones por cumplir con la práctica de las leyes del Antiguo Testamento en la parte ceremonial, porque eran ritos vacíos para ellos. La crítica era porque lo hacían solamente para cumplir, no de corazón. Dijo que su corazón estaba lejos de Dios. Hicieron lo externo, pero la parte interior no participaba. Dios no quiere que cumplamos con las prácticas de una religión. Al contrario, quiere que desarrollemos una relación con Él y con otras personas. Dios está interesado en el desarrollo de nuestro carácter. Sin embargo, las relaciones matrimoniales y familiares de los hijos de Dios no siempre están a la altura de lo que Dios desea. A veces hay mucha fricción, incluye el tono de voz exigente o enojado, palabras ásperas, gritos, pugna por el poder entre la pareja, la falta de misericordia,
la falta de perdón, orgullo, rencor, enojo cuando no sucede lo que deseo y muchas otras cosas. Pedro en su segunda carta nos da orientación clara de la provisión de Dios para vivir en forma piadosa todos los días. Pedro sabe de instrucción importante para crecer hacia la imagen de Jesucristo. Ustedes se acuerdan, todos nos acordamos de que Pedro negó a su Señor 3 veces antes de la crucifixión. Aquel Pedro que falló en forma sorprendente fue reconciliado con Jesucristo y aprendió cosas acerca de cómo vivir la vida cristiana. Ya al final de su vida está dando consejos sanos para nosotros. Pongo una proposición aquí para orientarnos en esta mañana, que cada creyente puede experimentar una vida piadosa, una vida de santidad. Y la pregunta es ¿cómo? Cada creyente puede experimentar una vida piadosa por entender y tomar en cuenta las provisiones de Dios descritas por Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 3 y 4. Son solamente 2 versículos, pero hay mucho contenido en esos versículos. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en santidad. Voy a leer los 2 versículos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en santidad. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Todas las cosas. La palabra para vida aquí no significa la vida física que tenemos. Eso es una palabra bios, de biología. Estamos hablando de otra cosa aquí. Es la palabra zoe, que habla de la vida espiritual. Es la vida en conexión con Dios. Es la vida eterna. Y la piedad, podemos hablar de vida piadosa, vivir en santidad, reflejar a Dios en sus cualidades. Santidad. La idea es juntarlos en como la vida piadosa, la vida en santidad. Nos ha dado. El tiempo del verbo indica que es algo dado en el pasado, pero cuyo resultado permanece hasta el presente. Nos ha dado en el pasado, pero sigue vigente para nosotros hasta el presente. Son provisiones de Dios presentes en el momento. Pero hay un énfasis en la palabra todo aquí, por su posición adelantada en la oración en el griego. Significa que absolutamente todo que tiene que ver con la vida piadosa nos ha sido dado. Las provisiones son completas, no falta nada de lo que Dios ha provisto para sus hijos. No podemos decir que no puedo hacer tal cosa referente a la vida espiritual. Por ejemplo, común escuchar cosas de esta clase. No puedo cambiar mi manera de ser. Dios me hizo así.
toca aceptarme. Es que estas cosas me producen enojo. No hay nada que hacer. No sé cómo cambiar este hábito. La manera de ser de él o de ella provoca estas reacciones en mí. No puedo hacer nada. Como estamos sujetos a las circunstancias y a nuestra manera de ser antes de conocer a Jesucristo. A la luz de lo que Pedro dice, realmente las excusas no reflejan la verdad. La respuesta que dice no puedo, realmente es no quiero. Se ha fallado en apropiarse de las provisiones dadas por Dios. Dios dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Provisiones para poder vivir en victoria. Las excusas no son reales. Seguimos en este versículo. Estas cosas han sido dadas por su divino poder. Dios provee todo lo que se necesita en su poder para poder vivir en santidad y reflejar el carácter de Jesucristo. ¿Cuáles son algunos ejemplos pertinentes de este poder? Vamos a mirar primeramente la regeneración. Estamos hablando del nuevo nacimiento, término que manejamos más comúnmente. Yo puse dos pasajes aquí, vamos a solamente ver uno. Ustedes conocen la historia de Nicodemo del capítulo 3 de Juan. Pero en ese pasaje, Jesús se refiere a Nicodemo como el maestro de Israel, que debe saber de lo que está hablando el nuevo nacimiento. Y Nicodemo no lo está comprendiendo, pero dando a entender que hay un pasaje del Antiguo Testamento que debe conocer. Le da luz sobre esto. Eso es Ezequiel 36, 25 al 27. Dice el texto: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vamos a examinar un poquito de lo que está diciendo aquí. Está hablando de perdón de los pecados, inicialmente, representado por esparciré sobre vosotros agua limpia. Pero la conclusión es: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos sus ídolos. Es obra de Dios. Pero es el acto del Espíritu Santo en impartir vida eterna y perdón de pecados a nosotros. Pero promete un nuevo corazón. No el corazón endurecido hacia las cosas de Dios. Está hablando de otra clase de corazón, un corazón receptivo a las cosas de Dios. Una nueva disposición a conocer a Dios, pero también a obedecerle. Una nueva disposición a servir a la justicia, obedecer a Dios sencillamente. Pero también promete poner en nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Su propio espíritu. Y ese poder del Espíritu Santo es para hacernos capaces de obedecer a Dios, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos,
ponerlo por obra. Dios da provisiones por el nuevo nacimiento, que es importantísimo entender. Estas provisiones, el nuevo corazón para querer la cosa de Dios, pero también la presencia del Espíritu Santo en nosotros para capacitarnos y darnos poder para obedecer a Dios. No es vivir en nuestras fuerzas, nos ha dado provisión especial, muy significativo. Pero otro aspecto también es nuestra unión con el Señor Jesucristo y la victoria sobre la carne. Vamos a dar unos pocos versículos aquí. Hay 2 diapositivas. En Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tomamos una pausa por un momento para reflexionar. Bautismo está representando una identificación con Jesucristo, unión con el Señor Jesucristo. No está hablando principalmente de bautismo en agua, aunque es símbolo de lo que sucede. Está hablando del bautismo en el Espíritu, que nos une con el cuerpo de Cristo, nos une con el Señor Jesucristo mismo. Y habla de estar sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El símbolo del bautismo en agua por inmersión se baja simbolizando muerte, sale simbolizando nueva vida en Cristo. Y en el versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, unidos con Él, así también nos seremos en la de su resurrección. La vida de resurrección de Jesucristo, una nueva vida. El apóstol Pablo está hablando aquí en el contexto de este capítulo de que no tenemos que estar esclavizados al pecado. Y no debemos estar pensando, como algunos que hacían la pregunta, si debían pecar mucho para manifestar más grande la gracia de Dios. Dice, de ninguna manera, imposible. Al contrario, morimos al pecado por nuestra unión con el Señor Jesucristo. Versículo 6 y después brinco al versículo 11. Versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros, en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El viejo hombre es nuestra vida antes de conocer a Jesucristo, con todas sus características pecaminosas. Este viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo, antes de haber nacido nosotros, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hablando de la naturaleza pecaminosa que representa el cuerpo del pecado, quede impotente para dominarnos. No tiene el mismo poder que tenía anteriormente para dominarnos, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no sea necesario seguir obedeciendo ese impulso por dentro de la naturaleza pecaminosa para seguir pecando. La naturaleza pecaminosa permanece en nosotros.
pero no estamos obligados a obedecerle. En el versículo 11, con base en la provisión de Dios, en el versículo 6, de lo que Él hizo por medio de Jesucristo, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, es un mandato, un término de contabilidad que habla de calcular la cosa y llegar a un saldo, un total. Es verdad, miramos atrás, es verdad la provisión de Dios. Y si es verdad, debo mirarlo como la verdad. Debo apropiarme de esta verdad y reconocer que es cierto. No tengo que seguir esclavizado al pecado, sino al contrario, vivo para Dios. En Cristo Jesús, solamente con su presencia, con su poder. Ya hemos visto dos provisiones en el poder que Dios nos ha dado. El nuevo nacimiento, ahora mismo la unión con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Una tercera cosa, la presencia del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos y capacitarnos a obedecer. Una buena parte del capítulo 8 de Romanos habla del Espíritu Santo en capacitarnos a poder caminar con Dios. Solamente escogí un solo versículo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo mora en nosotros desde el nuevo nacimiento. Es permanente su presencia. Pero habla aquí de no seguir viviendo en nuestras fuerzas, en la carne o en la tendencia pecaminosa que hay. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es responsabilidad nuestra, por la provisión de Dios, la presencia del Espíritu Santo, de hacer morir las tendencias personales de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero no en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. Una cuarta cosa, victoria sobre el mundo. En 1 de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo son la filosofía de vida, la manera de vivir, la manera de pensar de los que están alrededor, de lo que está dirigido por el enemigo. Y rige porque está en contra de los principios y las verdades de la palabra de Dios. Influye en nosotros. Las vallas publicitarias, las publicidades en televisión, cuántas otras cosas. Todo lo que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. La fe en sí misma no tiene esa capacidad. Es la fe en la persona de Jesucristo. Una última cosa que puse ahí, estoy limitando, pero escogiendo cuidadosamente estos pasajes. Victoria sobre los poderes de las tinieblas. Puse varios ejemplos aquí. Solamente vamos a mirar uno, Colosenses 2:15. Hablando de Jesucristo y despojando a los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo quitó la autoridad que estaban ejercitando
los principados, las potestades, poderes y rangos de ángeles caídos. Y utiliza una ilustración, el apóstol Pablo, de la historia antigua, cuando cada ciudad tenía un rey, y cuando dos ciudades peleaban en una guerra, uno gana y el otro pierde. El que gana lleva su ejército en desfile victorioso, caminando, celebrando la victoria y sus despojos. Pero atrás, en cadenas, desnudos, el rey perdedor, su general y otros dignatarios los exhibió públicamente. Fueron mostrados que no tenían nada, no eran capaces de vencer, avergonzados en todo sentido. Ese triunfo vino sobre ellos, los poderes, los principados, las potestades, por la obra de Jesucristo en la cruz. Es la victoria. Esta victoria está disponible para nosotros. Hemos hablado de la carne, hemos hablado del mundo y hemos hablado de los poderes de las tinieblas. Victoria por lo que hizo Jesucristo explícitamente. Seguimos en el pasaje. Sigue. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos amó, que nos llamó. La palabra conocimiento aquí, epigenosis, habla de un conocimiento verdadero, un conocimiento experiencial, real. No solamente conocimiento académico, no solamente saber datos, detalles de Dios, tener una relación con Dios. Dios se ha revelado por su palabra. Es indispensable tener tiempo, tomar tiempo en la palabra. Indispensable para conocer a Dios. Es necesario comprender su carácter, sus propósitos, su voluntad, su sabiduría. Eso implica pasar tiempo en la palabra, conocer la palabra a fondo, todas partes, no solamente el Nuevo Testamento. Conocerlo es esencial para el crecimiento espiritual. Si vamos a crecer espiritualmente, si vamos a crecer en la semejanza de Jesucristo, es necesario conocer la palabra. Conocerlo da perspectiva a nuestras vidas y nos llena de propósitos claros y significativos. Quisiera leer un comentario de un teólogo, lo más probable que está en la presencia de Dios en el momento. J.I. Packer, británico, en su libro ha tenido varios títulos a través de los años, Conociendo a Dios, más modernamente uno de los títulos a lo menos es Conocer a Dios. En el capítulo 3, Packer escribe así: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Y él cita Juan 17:3. Todo lo que han estudiado el estudio básico saben de ese versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Relación con Dios, conocer a Dios. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. El conocimiento de Dios. Cita Jeremías 9, versículo 33 en adelante. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese
en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite? Aquel en que el hombre conoce a Dios. Y dice una cita aquí, eliminando algunas de las palabras de la cita, pero Oseas 6:6, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos, más que los sacrificios de animales. Una vez que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. Un comentario de un hombre que escribió este libro, Conocer a Dios, Conociendo a Dios, hace 50 años. Es un libro clásico, sigue vigente, hay una profundidad de conocimiento de Dios y quiere compartir con cada lector cómo acercarse, cómo conocer a Dios de verdad. Seguimos. El llamamiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, la iniciativa de Dios de obrar en nosotros para atraernos a Él. El llamamiento. La cosa no comienza con nuestra decisión de comenzar a buscarle en un momento de nuestra vida. Al contrario, comienza cuando Dios toca nuestro corazón. Provoca en nosotros un estímulo para querer conocer a Dios. El deseo de Dios es para tener comunión con nosotros y hacernos semejante a su Hijo. El verbo muestra una acción puntual que sucedió en el pasado por iniciativa de Dios. Nos llamó, iniciativa de Dios en este aspecto. Pero seguimos, nos llamó por su gloria y excelencia. Está afirmando las características del ser de Dios. Gloria habla de quién es en esencia. Es un ser glorioso. No podemos ver la gloria de Dios. Moisés, que tenía una relación muy estrecha con Dios, y hablaba con Dios de cara a cara, sin verlo, en el tabernáculo, cuando la gloria de Dios bajaba en una nube. Pero cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios dijo, te pongo en una peña, voy a poner mi mano sobre tus ojos. Y al pasar, cuando he pasado, ya te permito ver algo de mi gloria, pero no la plenitud de su gloria. La excelencia habla de virtud, habla de bondad, característica de nuestro Dios. Pero sigue el pasaje, por medio de las cuales su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Habla de promesas de gran valor y muy, muy grandes, realmente, estas promesas. Pues una provisión especial para nosotros poder vivir para Dios, reveladas en su palabra. Yo voy a dar algunos ejemplos. Es imposible ver todas las promesas aplicables a nosotros de las Escrituras en una sola enseñanza, pero escogí algunos que son suficientemente conocidos e impactantes para ayudarnos. Por ejemplo, vida eterna. Solamente escogiendo a Juan, yo escogí a 3:16, lo puse 3:36, no hay ningún problema, los dos hablan de lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro es adopción de hijos. Dios nos adopta como sus hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos reconocer a nuestro Dios como nuestro Padre, cercano, de mucha confianza. Otra promesa, la justificación por la fe. Hay muchos lugares, pero he cogido 2 versículos de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues, en versículo 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación es que Dios, como juez supremo, declara al hombre sin culpa con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz al tomar nuestros pecados sobre sí mismo. La apropiamos por la fe. Dios, como juez supremo, nos declara sin culpa. Somos culpables, pero nuestro sustituto Jesucristo tomó nuestro lugar. Significativo. Seguimos. Santificación posicional y progresiva. Son 2 cosas relacionadas. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Está hablando del momento cuando Dios nos pone aparte para hacer de Él la santificación posicional. Estamos en Cristo. Nos pone en un sitio, ¿qué digo? Privilegiado. Estamos en la presencia de Jesucristo allí. Pero hay la parte progresiva de la santificación. En 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Una santificación progresiva por obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios específicamente. Otra, glorificación. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El cambio que Dios opera en nosotros cuando estemos sin la tendencia a pecar, con un cuerpo glorificado, distinto, no corruptible como actualmente. Promesa de Dios, lo que Dios comienza, termina completamente. Otra promesa referente a la presencia de Dios y su ayuda. En Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otro, la seguridad de salvación en Romanos 8, 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra promesa, intercesión de Cristo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La suficiencia de su gracia en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo, habiendo visto cosas impensables, pero gloriosas, Dios le dio un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Rogó a Dios 3 veces de quitar lo que era ese aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra promesa referente al poder, Efesios 1:19. Pablo está pidiendo varias cosas en oración por los hermanos allí. Entre estas cosas, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La supereminente grandeza de su poder, para con nosotros lo que creemos. Ese poder no está distante, quiere que nosotros tengamos la capacidad que Él nos está dando para muchas cosas en la vida. Y por último, no en el sentido de que Dios tiene mucho más promesas, en el sentido de lo que yo he puesto, la provisión del cuerpo de Cristo, de incluirnos en una congregación local. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este proceso sucede mientras nos relacionamos para poder ser estimulados, edificados y para poder brindar ese apoyo y esa ayuda y ese estímulo a las demás personas. Algunas de las promesas de Dios que son nuestras para estimularnos a pensar. Volviendo al pasaje de 2 de Pedro, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Todo lo que necesitamos se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Cuando habla de participantes o partícipes, según la traducción, la palabra en el griego se basa en koinonia. Yo creo que todos han escuchado esta palabra aquí por nuestro nombre. La comunión con Dios, la comunión con otros que son creyentes en Cristo. Esta relación estrecha con Dios primeramente y el uno con el otro. Está diciendo que tenemos una conexión, una relación estrecha. Es una referencia al nuevo nacimiento. 1 de Pedro 1:23, el mismo autor, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimiento de nuevo, por simiente incorruptible, por la palabra de Dios, la permanencia de la palabra. Se refiere a la naturaleza de Dios y no su ser.
Para nosotros la naturaleza indica crecimiento, desarrollo, carácter. Ser indica la esencia de quién es Dios. No podemos compartir el ser de Dios porque fuimos creados semejantes a la imagen de Dios, pero no iguales a Dios. Compartimos la santidad de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La vida de Jesucristo es la fuente de nuestras vidas espirituales. Se centra en la persona de Jesucristo, desde la regeneración, la santificación y hasta la glorificación. Termina el versículo 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, hablando de los malos deseos, la carne, ese estímulo para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. La palabra huido, habiendo huido o escapado, pero indica una obra decisiva de parte de Dios que sirve para experimentar un cambio radical. Ser llamados a caminar con Dios. La corrupción que hay en el mundo se refiere a la rebelión causada por los deseos pecaminosos y malignos. Deseos como los de tener y controlar, entre muchos otros, se refiere a un enfoque egoísta. Para concluir un poquito aquí, vamos a poner algo de aplicaciones. Tengo que descubrir en un pasaje qué hay en el pasaje para nosotros. Encuentro declaraciones de verdad. Dios nos ha dado todas las cosas, enfatizando todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, la santidad, por su divino poder. Requiere crecer en el conocimiento de Dios el Padre, de Jesucristo. Crecer por la palabra. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para poder ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Un resumen de estos dos versículos, pero pensemos en la situación que está alrededor de nosotros, aún común entre muchos creyentes. En vez de aprovechar de las provisiones de Dios para nosotros, referente a la santidad de vida, es más fácil para muchos justificarse y decir, así soy yo. Es mi personalidad o mi temperamento. Siempre he sido así. Nada me va a cambiar. Yo no voy a cambiar. Los comentarios son decisiones de seguir así, en vez de confiar en las provisiones de Dios. Son decisiones nuestras de querer permanecer así, porque Dios nos ha dado provisiones para poder crecer. Efectivamente, estamos diciendo a Dios que no queremos su gracia ni sus provisiones para vivir en santidad, si estamos pensando así. Nos gusta nuestra manera de vivir. Lograr cambios requiere esfuerzo personal y dependencia de Dios y sus provisiones. Estamos diciendo al Dios Redentor nuestro, cuando decidimos no escoger sus provisiones, cuando decimos que preferimos nuestra manera de ser, pregunto si es la actitud correcta de un hijo de Dios. Claramente que no. Hay que preguntar aún si tal persona ha nacido de nuevo. ¿Esa disposición en su corazón hacia Dios? Parece que no, tiene una disposición hacia sí mismo. Sin embargo, si siguen patrones de la vida antes de Cristo, en cuanto al enojo en relaciones cercanas, orgullo, rencor, falta de buena comunicación, soberbia, machismo, palabras ásperas,
gritos, falta de humildad y reconocimiento de nuestros pecados, falta de misericordia hacia los demás, excusas justificando nuestras acciones en vez de tomar responsabilidad por nuestras acciones. En vez de identificar nuestras tendencias pecaminosas y comenzar a trabajar para realizar cambios para alinearnos con la palabra de Dios, aprovechando las provisiones de Dios. En vez de esto, muchas veces hacemos excusas o decimos que no hay tiempo para hacerlo. Pero comentarios así son un insulto a Dios. Es un indicio que no tomamos en cuenta la importancia de la santidad en la vida de los hijos de Dios, en nuestra propia vida. O pensamos que si no cometo los pecados grandes, estoy bien. Pero estamos cambiando la definición de lo que es el pecado. Y no estamos tomando en cuenta que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo en toda su manera de vivir. Quizás vivamos sin tomar en cuenta a Dios y su palabra y solo tratamos de ser personas morales en forma general. O sea, establecemos nuestras reglas de cómo vivir a no examinar de cerca su palabra. Si es así, ya somos nuestros propios dioses. Y es idolatría. Nosotros tomamos la decisión de cómo vivir y estamos diciendo a Dios por fuera. ¿Cuál es nuestra respuesta delante de Dios? Sigue. Corresponde evaluarnos a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo para detectar nuestros patrones y tendencias pecaminosas. Por ejemplo, usando el Salmo 139, versículos 23 y 24, que voy a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Evaluarnos a la luz de la palabra. Segundo, ¿cómo hemos progresado en estas áreas? Fácilmente seguimos pecando y no hay progreso. ¿Por qué? ¿No hemos tomado ningún paso para progresar en dependencia de Dios y su palabra? Nos ha dado provisiones para poder vivir en santidad. ¿Hemos intentado en nuestras propias fuerzas sin éxito? Hay 3 más. Debe ser número 3, 4 y 5, pero lamentablemente no pude lograr que el PowerPoint entendiera que yo quería poner número 3 y puse número 1. Persistentemente decidí dejarlo. Sigue. El número 3. Arrepentimiento y confesión delante de Dios es esencial para comenzar a remediar las situaciones. Cuando descubrimos cosas, arrepentimiento es esencial. No solamente voy a mejorar, no, hay que arrepentirnos y confesar delante de Dios, a veces delante de otra persona también. Número 4, debemos volver a reconocer las provisiones de Dios en su gracia para romper los patrones pecaminosos. Volver a la palabra y las provisiones de Dios, muchas provisiones que nos ha dado. Y la pregunta última, ¿estamos motivados a tomar pasos? Este pasaje nos ha estimulado a decir, por la gracia de Dios, por las provisiones de Dios, por el poder de Dios, por el conocimiento de Dios, por las promesas de Dios, puedo crecer en mi carácter. Es posible. Y no responder, no puedo, cuando Dios ha dicho, sí puedes, porque te he dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Oremos. Padre amado,
Es imposible para nosotros comprender la profundidad de tus provisiones, pero tú nos has revelado muchísimas cosas. Ayúdenos a abrir nuestros ojos, a ver que la vida cristiana no es la lucha nuestra, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría para caminar contigo. Es de apropiarnos de verdades de tu palabra, de comprender tus provisiones para nuestras vidas, para poder vivir en santidad, para poder experimentar este proceso de crecimiento, llegar a ser semejantes al carácter del Señor Jesucristo en esta vida. Gracias, Padre, por la profundidad, la abundancia de tu gracia, por lo significativo de estas verdades tan básicas, pero tan importantes para nuestras vidas. Danos las fuerzas que necesitamos para poder realmente evaluarnos y llegar a conclusiones delante de ti. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,